Por Bumper Dog Opa Loca. Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio. 786-716-2154. Aló, buenas noches. Aquí estamos. Listos, preparados, dispuestos. Tenemos la señal del Periscope de Enrique Capriles Radonsky. Sí. Quizás él no quiere conversar con nosotros, pero igual nosotros lo vamos a poner al aire. Vamos a ver qué dijo el gobernador de Vamos a esto que hemos estado conversando. Exacto. Paso a las preguntas, déjeme ir revisando las preguntas. Veo por aquí muchos comentarios. Queridos personas, aquí los que escriben, no pierdan el tiempo en las personas que yo les decía, no perdamos el tiempo. Los venezolanos que están en el exterior saben que cuentan conmigo, lo saben. Y yo sé muy bien de dónde vienen los ataques, lo sé muy bien. Allí me preguntan sobre los venezolanos. Yo tengo familia que vive en el exterior. Tengo dos primos hermanos que son como mis hermanos que viven en el exterior. Tengo a mi hermana que vive en el exterior. ¿Cuántas familias venezolanas no están divididas? La mía está dividida. ¿Cómo voy yo? Por favor? Pero la gente me conoce. Y yo sé que la gente sabe muy bien, pero el que calla otorga. Cuando yo veo que tergiversan mis palabras, bueno, ahí va la respuesta. Dejen de editar y comportarse, unos poquitos, los puedo contar con los dedos de mis manos. Dejen de comportarse como el gobierno. Vayamos al debate de la verdad, abramos el debate. Yo nunca le he tenido miedo al debate, abramos el debate con la verdad. Porque yo soy un defensor de la verdad. Hay gente que no le gusta que uno diga la verdad. Yo no manipulo a nadie. No creo el gran manipulador en este país es el gobierno nacional. Por ahí uno que escribe, sí, mi hermana vive en los Estados Unidos. Vive mi hermana. En los Estados Unidos vive. Desde hace ya 5 años vive mi hermana. Saludos a todos quienes están por allá. Vamos a darle paso a una llamada telefónica mientras yo voy actualizando sus preguntas. Saludos. Ahí está la respuesta. Sus llamadas al 305-722-5228 y al 212-210-5002. Repito el número para que nos llame Estados Unidos, 305-722-5228, y para que nos llame desde Venezuela, el número es el de una llamada local. No tiene el costo de una llamada internacional, es el 212-210-5002. Ya lo saben, usted se comunica con nosotros y hablamos de estos temas. Lo que yo le quería comentar en el bloque anterior era cómo leía usted la hoja de ruta de la Mesa de la Unidad, que ayer no la pudimos comentar porque estábamos en el tema del debate Trump-Clinton. Bueno, hoy ratificaron que el referendo revocatorio va en el 2016. Lo han dicho hoy, lo dijeron el día de ayer y es como un mensaje que creo yo que da tranquilidad a la población que estaba dudando sobre cuál iba a ser la respuesta de la oposición. No sé qué piensa usted. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí, desde el momento en que hicieron el planteamiento, ahora soy yo quien habla como hablaba el Chugo Torrialba. No, que la megaprotesta es el 12 y la gente lo ve lejos. No, yo no lo veo lejos. Ah, no, para nada. La megaprotesta es el 12, la megaprotesta es el 12. Ya se anunció, anunciaron lo que tenían que anunciar y ese es el día. Bueno, y allí se verá. A mí el acto de ayer me pareció que le hacía falta al país. Sí. O sea, ver a María Corina sentada al lado de Enrique Capriles, al lado del Chugo Torrialba, ver a Henry Ramos. Y el discurso de Henry Ramos fue muy oportuno, porque dijo, aquellos que se frotaban las manos pensando que no estábamos débiles porque cada quien estaba en una tarea distinta, pues no. Cada quien tiene una visión distinta, pero estamos en la misma tarea. Y después que nos hemos reunido, hemos llegado al acuerdo de que la tarea la vamos a desempeñar de esta manera. Así que déjense de frotarse las manos, porque ahí estaba María Corina, estaba Lilian Tintori, estaba Freddy Guevara, estaba Enrique Márquez, estaban todos los partidos. Y hoy retomaron la Asamblea Nacional. Y por cierto, están ya preparándose para el comité de postulaciones para escoger a los nuevos rectores del Consejo Electoral. Pero fíjate que eso habla muy bien de la oposición, porque a veces uno siente que están como descoordinados, como que no hay plan B, como que están, si no se dan las cosas como las tienen planificadas, entonces no saben con qué estrategia salir después. Y no es cierto. Ellos siguen haciendo lo que proponían desde un principio de la gestión.
desde que ocuparon esas curules. Vamos a ocuparnos de lo social, de transformar el piso legal del país, de modificarlo, de recuperarlo, y al mismo tiempo vamos a luchar para sacar este gobierno. Entonces, ¿qué están haciendo? Siguen adelante con el referendo revocatorio, pero la Asamblea Nacional se sienta, empieza a trabajar y ya va a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, o lo va a intentar por lo menos. Corresponde. Después viene el Comité de Postulación del TSJ. Exacto, están encaminados también hacia el TSJ, y por el otro lado diferentes líderes políticos se siguen reuniendo. Hoy estaba Lilian Tintori repartiendo insumos en el hospital JM Los Ríos. Y así es, y Henry Ramos anunció una visita al estado Zulia para la semana que viene. No, perdón, para esta semana. Por eso te digo, uno dice, pero no están concentrados en nada, no, están concentrados en todo. Tenemos ya al presidente de la Asamblea Nacional con nosotros. Tenemos al presidente de la Asamblea Nacional, qué bueno, porque estaba difícil la comunicación. Diputado Henry Ramos, le saludamos. Carla Angola y Carlos Acosta, qué gusto saludarle, presidente. Gusto para mí, a mis compatriotas en el exilio. Gran cariño y gran afecto para ustedes, porque sé que al dolor de haber pedido suman la angustia de la distancia. Yo sé que ustedes están tanto más preocupados que nosotros aquí. Ay, gracias por esas palabras, de verdad, un abrazote. Sí, les agradecemos mucho, presidente. Fíjese que para empezar esta conversación quería pedirle que ratificara ese mensaje que da hoy la oposición de insistir en que el referendo revocatorio va a ser en el 2016. ¿Cuán viable es eso para la disidencia venezolana? Ejecutarlo así como lo desean. Sí, totalmente. Nosotros, Carla, estamos pensando en los venezolanos donde quiera que se encuentren. Y yo sé que muchas veces los compatriotas que están en el exilio, y esto es un error imputable a nosotros por falta de información, porque no transmitimos los suficientes mensajes de confianza, porque tomamos decisiones sin explicar, y como están tan lejos, se sienten como un poco abandonados. No lo hacemos por dejadez, ni siquiera por descuido. Yo creo que son tantos los acontecimientos que nos apremian día a día. Es tal la dinámica de los hechos que le pone el gobierno aquí con sus trampas, con sus obstáculos, con sus persecuciones feroces, que a veces ciertamente no nos queda tiempo ni siquiera para ocuparnos de todo lo que nos deberíamos ocupar. Ahora mismo, estamos haciendo de tripas corazón lo inimaginable para sortear los obstáculos que un gobierno que ha dejado de ser democrático desde hace rato, los obstáculos que le pone a que la voluntad popular se exprese. El empeño de hacer el referéndum revocatorio no es un quítate tú para ponerme yo, sino que después de 17 años de fracaso continuado, de más de 1.100.000 venezolanos fuera, de este fracaso económico, de la crisis humanitaria, así, de toda la tragedia inenarrable que está aconteciendo aquí, pues bueno, estamos recurriendo a un mecanismo que está en la Constitución para resolver pacíficamente este conflicto, porque mientras este gobierno esté, y ya van 17 años de infructuosa prueba, mientras este gobierno esté, no se va a resolver nada. La esperanza de los venezolanos en el exilio, como la esperanza de los venezolanos que todavía estamos aquí, es simplemente ejercitar nuestro referéndum revocatorio para cambiar este estado de cosas. No hay otra forma. Es tan interesante esto que usted dice y esta petición que hace Carla para ratificarle a la gente estos compromisos que a nosotros nos emociona. Que yo antes que hiciéramos esta comunicación le comentaba a Carla sobre el discurso que ofreció ayer en el Parque Miranda, que me gustaría que de alguna manera ratificara esa expresión. Usted arrancó su discurso, presidente, diciendo aquellos que se frotaban las manos celebrando que de alguna manera u otra la mesa estaba o dividida o cada quien estaba por su lado haciendo una tarea distinta. Yo quisiera que a este grupo de venezolanos que le ven en esta zona del mundo o en cualquier parte del mundo en nuestro canal por internet, usted le ratificara ese mensaje, que existe una mesa de la unidad con diferencias, pero unidas en el propósito. Fíjate, Carlos, la pregunta es absolutamente pertinente y sirve para dar una respuesta, y la gente, ustedes saben, como sabe todo el mundo, que cuando uno habla, a veces uno es muy crudo en las respuestas, pero uno dice simplemente lo que está ocurriendo, porque nosotros hemos estimado, en el caso concreto mío, que más vale a veces sacrificar en popularidad lo que tú ganas en acierto y en sinceridad. La gente termina agradeciendo incluso más una mala noticia que una buena noticia fingida o falsa. Sí. Fíjate, discutimos mucho sobre si ir o no ir al revocatorio en estas condiciones. No le faltaba razón a quienes decían
que cómo íbamos a ir en estas condiciones que por todas partes violan la Constitución y que hay puesto el Consejo Nacional Electoral. Bien, eso es un punto de vista muy válido, pero también era muy válido el punto, y esto simplemente nos convenció a todos de participar, que si no participamos es simplemente forcéis, y que no podemos darle permanentemente al gobierno el derecho de que diga cuándo participamos o no, porque el gobierno va a seguir poniendo condiciones y obstáculos absolutamente inconstitucionales. Entonces, si siguen poniendo condiciones inconstitucionales, no vamos a las elecciones de gobernadores, no vamos al referéndum, no vamos a las elecciones presidenciales. Se acabaron las elecciones porque nosotros, con el prurito de no participar porque hay obstáculos inconstitucionales, simplemente damos forcéis. No puede ser. A sabiendas de que las circunstancias son inconstitucionales, no podemos abstenernos. Para derrotar el inconstitucionalismo tenemos que participar. Bueno, y ese fue el argumento que convenció a unos y a otros. Y ayer se vio en esa fotografía unitaria en la que no ocultamos nuestras diferencias de matices, diferencias de enfoque, pero todos en el mismo objetivo, en el mismo propósito de lograr el referéndum este año con todas las dificultades que pongan. Bueno, todos entendimos que teníamos que concurrir, aún luchando porque también las condiciones que podamos cambiar, pero mi opinión personal es que si el gobierno insiste con su razón en no cambiar las condiciones para cerrarnos al revocatorio, pues aún así debemos desafiarlo y debemos ir al revocatorio este mismo año. Presidente, le quería preguntar sobre estos encuentros con el gobierno, este supuesto diálogo. ¿Por qué? Porque en su momento generó un poco de suspicacia en la población que lo sigue preguntándose, bueno, ¿y allí qué pasó? ¿Por qué no nos lo comunicaron? Pero más allá de eso, de recrearnos en algo que ya ustedes han aclarado, quiero preguntarle sobre esa exposición que hizo aquí un diputado diciendo, bueno, pero si el gobierno quiere que cedamos en algo, podemos hacer una elección general, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, elegirla otra vez, incluido el presidente, incluida el resto de las instituciones. Aquí todavía está planteado negociar con el gobierno, la salida. Mira, no está planteada ninguna negociación porque nosotros no podemos negociar ni la libertad de los presos políticos, ni el referéndum revocatorio este año, etcétera. Por ejemplo, fíjate las reuniones que se han dado. Antes de los actos del 1 de septiembre, para asegurar que del 1 de septiembre, la gran marcha que hicimos, la toma de Caracas, claro, hubo una comisión de la mesa que habló con el gobierno, con el ministro de Relaciones Exteriores, con Jorge Rodríguez y no recuerdo con quién otra persona, para asegurar, para garantizar la seguridad de los manifestantes, que no nos pusieran guardias nacionales, que no nos pusieran policías para reprimir. Bueno, incluso como ellos decidieron ocupar de facto, digo, los activistas del gobierno, los motorizados y los colectivos violentos, decidieron ocupar de facto la Plaza Venezuela, que era uno de los lugares de concentración para arrancar la marcha hacia la Avenida Libertador, en uno de los 3 puntos de concentración. Bueno, ellos tomaron eso. ¿Qué hicimos nosotros? Simplemente nos replegamos unos 200 metros hacia la Avenida Libertador para evitar la provocación. Logramos que el ministro colocara allí un cordón, producto de esa conversación, para asegurar, digo, el buen resultado de la marcha sin violencia, sin provocaciones, sin heridos y sin muertos. Bueno, y el ministro colocó allí un cordón para que los colectivos no se pasaran de este lado y presuntamente para que los manifestantes de la oposición no pasaran del lado de la Plaza Venezuela. Hasta allí. No ha habido ningún diálogo, ninguna conversación, ningún arreglo de trastienda. Lo que pasa es que este tipo de contactos tampoco se hacen en la Plaza Bolívar. Menos cuando el gobierno exige confidencialidad para poder hacer los contactos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en definitiva? Que cuando se hacen estos contactos con este tipo de reservas, entonces la gente, y no le falta razón, la gente empieza a sospechar que hay un arreglo de trastienda, que se está negociando el revocatorio, etcétera. ¿Quién como nosotros, con el empeño que le hemos puesto a este referéndum, y eso le consta a todo el mundo, vamos a estar negociando por debajo la retirada precisamente de este referéndum? Nosotros lo que queremos es que el gobierno se vaya. Ahora, y que se vaya por las buenas, porque nosotros tampoco andamos en ninguna de conspiración, nosotros no andamos en ninguna propiciando ninguna salida de fuerza, porque ni es nuestra vocación ni tenemos los recursos para hacerlo. Ahora, que eso genera suspicacia, ciertamente. Les voy a traer a colación otro hecho. El gobierno invita al Vaticano a que sirva como mediador para que se sume a Rodríguez Zapatero, a Martín Torrijos, a Leonel Fernández, que están
reconocidos y auspiciados por la Comunidad Europea, por el G7, por el gobierno norteamericano, por UNASUR y por la OEA. Ese es el aval que tienen ellos, aunque muchos en la oposición los objeten. Ahora el Vaticano dice que quiere también participar como mediador siempre que se la pidan el gobierno venezolano y la oposición venezolana. El gobierno venezolano mandó una carta solicitando esa mediación. Bueno, también la oposición hizo lo mismo. Ahora, si en ese espectro provocan o convocan a un diálogo, puede decir la oposición que no va. Entonces, si la oposición dice que no va, el gobierno queda como el bueno, como el pacífico, como el antes de las conversaciones y de la paz en la solución de los conflictos, y acusa a la oposición de violento, de que no queremos sino una salida de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ese diálogo se llegara a dar, que en este momento eso está más que congelado, no hay ninguna conversación ni ningún contacto para que ese diálogo se reúna. Pero si ese diálogo se da, ojalá que sea en la Plaza Bolívar, en cadena nacional de radio y televisión y con todas las cámaras prendidas, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, ni nada que negociar. Nosotros lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos constitucionales, que nos permitan hacer en sana paz, como lo dice la Constitución, nuestro referéndum revocatorio cuando cumplamos todos los requisitos, que se liberen los presos políticos, que no se siga deteniendo gente, que se respete la libertad de expresión, que se acabe el acoso de los medios, en fin. Ahora, eso es lo que queremos plantear. presidente, cuando por Bomber Dog o Paloca. uno escucha el mensaje que ustedes le han enviado al país y dicen, vamos tras el referéndum revocatorio en el 2016, pero apegados a la Constitución. Apegados a la Constitución significa que no vamos a aceptar las condiciones que está poniendo el Consejo Nacional Electoral, que no está apegada a la Constitución. ¿Cómo van a hacer para traer al Consejo Nacional Electoral hacia la constitucionalidad? ¿Con la presión de calle? Bueno, mira, Carlos y Carla, si tú me haces a mí esa pregunta, yo te diría que el gobierno es incorregible. El gobierno se está sosteniendo por las decisiones de la Sala Inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es un bochorno universal, es un asco, esa mal llamada administración de justicia. La sostienen las bayonetas del alto mando militar y la sostienen las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Y el gobierno no se va a desprender, un gobierno de estas características no se va a desprender de los únicos factores que lo tienen en el poder. Por eso es que yo creo que el gobierno no va a corregir nada. Por ejemplo, las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, inconstitucionales, poniendo obstáculos que no existen en la Constitución, inventando normas, inventando procedimientos, poniéndonos cada vez más difícil el ejercicio de nuestro derecho constitucional, no van a ceder en nada de eso, porque esa es una orden del gobierno y porque saben que si ceden, se produce el referéndum revocatorio y van inmediatamente para afuera por votación popular. Las elecciones de gobernadores, que no requieren de ninguna firma, de ningún requisito especial, sino que simplemente, como ya se venció el término, automáticamente deberían hacerse las elecciones de gobernadores. Bueno, en el Consejo Nacional Electoral no hay ni el menor asomo de que se puedan hacer las elecciones de gobernadores este año como lo ordena la Constitución. Ahora, ese es el gobierno que tenemos por delante. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos las toallas? ¿No peleamos? ¿No debatimos? ¿No vamos a procesos electorales porque hay condiciones inconstitucionales que no las van a modificar? Es la pregunta. Damos fuerza y nos entregamos. Seguimos, como se dice en criollo, morimos con el Cristo abrazado y decide. Como este es un gobierno despótico que no cumple con la Constitución, entonces nosotros tampoco ejercemos nuestro derecho de ir a votar, que es el único recurso que tenemos y con el cual, por cierto, hemos obtenido triunfos enormes. Ahí está el triunfo del 6 de diciembre. Nosotros fuimos a las elecciones parlamentarias en una posición de absoluta desventaja e inequidad institucional desde todo punto de vista. Se decía que si ganábamos lo íbamos a cobrar, se decía que no iban a reconocer el resultado de las elecciones, bueno, y terminaron por reconocerlo. Que después hicieron trácalas para quitarnos la mayoría calificada, como fue la decisión de desincorporar a los diputados indígenas, etcétera, etcétera, que han dictado después 27 sentencias a través de la Sala Constitucional para hacer de la Asamblea Nacional un poder que no funcione. Eso es verdad, pero ejercimos nuestros derechos y seguimos aguantando. No podemos tirar la toalla. Si tiramos la toalla, el gobierno, bueno, queda feliz y contento sin oposición que se le pare por delante. Claro que no, presidente. Y además que nosotros aquí lo comprendemos perfectamente. Sí, claro. Porque ustedes son quienes están allá poniendo el pecho, poniendo el riesgo, la vida,
con mucho sacrificio y además con mucha dificultad, porque hay que ver lo que es buscar nuevas estrategias. Uno puede comprender, no sé si la gente, la mayoría de los venezolanos lo hace también, pero uno puede comprender que a veces hay que recoger, retroceder un poco para volver entonces a avanzar. De todas maneras le pregunto, esa movilización que está pautada también con suficiente tiempo como para ser organizada para octubre, ¿cuál es su misión? No quiero mostrarme ingenua con este asunto y tampoco invitarlo a que diga algo radical como que ese día se cae el gobierno, claro que no, pero ¿qué se gana con una movilización más como esa y como una estrategia que ya se ha utilizado otras veces? Fíjate, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, una serie de actos preparatorios para estimular a la gente a los efectos de que el 26, el 27 y el 28 concurran masivamente a expresar su voluntad de revocar este gobierno, porque necesitamos recoger el 20% o más de las voluntades. Disposición de la gente hay, bueno, sobradamente. Ahora, nosotros vamos a salir, como te digo, en una campaña para motivar. Yo, por ejemplo, salgo pasado mañana en día para el Zulia, hasta el domingo. Municipio por municipio, eventos de calle, programas en las eventos en las universidades, con la gente de la sociedad civil, con los gremios de productores, con los ganaderos, con los industriales, con la pequeña y la mediana industria, con las iglesias, para motivar la movilización de la recolección de la manifestación de voluntad que vamos a tener el 26 y 27. Bueno, y varios dirigentes estamos en eso. Ahora, una cosa bien importante, Carlos, el que está dirigiendo está sometido a las críticas, justas o injustas, y frente a eso, nosotros tenemos que tener comprensión, porque hasta los que nos critican sin tener razón en sus críticas, simplemente los que están es angustiados, desesperados, no aguantan más esta situación, estén dentro o fuera de Venezuela, y por eso nosotros tenemos que ser muy tolerantes y muy pacientes frente a esas críticas. No es que al que nos critique lo vamos a insultar, no, si alguien nos critica le decimos, mire, usted no tiene razón por esto y por esto y por esto, y le dan la explicación y la gente, salvo que sea un obcecado por una persona que no quiere escuchar ninguna razón, la gente termina comprendiendo y agradeciendo la explicación. Y si eso lo tienes que hacer una vez, 100 veces, 1.000.000 de veces, bueno, tú eres dirigente y para eso estás ahí, porque tú tampoco eres dirigente para hacer lo que te dé la gana y para ponerte bravo si te critican. Por supuesto que a nadie le gusta una crítica injusta, pero hasta la crítica injusta se vence con la explicación. Nosotros, como te digo, escogimos este camino que es difícil. Mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible que ustedes acepten condiciones inconstitucionales? Bueno, ¿y qué hacemos? Si el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ha decidido ya, y eso no lo van a revisar, que el 20% tiene que ser regional y no nacional, como siempre ha sido y como está en la Constitución, ¿qué hacemos? No vamos. Eso es entregarle al gobierno simplemente la facultad para que diga, bueno, cada vez que hay un proceso electoral, colocamos 2 o 3 condiciones inconstitucionales, la oposición, como no va a aceptar condiciones inconstitucionales, tira la toalla y da fuerza. Entonces le vamos a entregar al gobierno nuestro derecho de revocarlo o de elegir nuestros propios mandatarios, nuestros gobernadores, nuestros alcaldes y eventualmente nuestros presidentes, porque nos coloquen una barrera inconstitucional por delante. No, seguir guapeando para derrotar a este gobierno y restablecer el sistema constitucional en Venezuela, que ha sido gravemente alterado todos estos años. Fíjate, hoy anuncia la flamante cancillera venezolana, que se ha convertido en el hazmerreír del mundo, que me va a denunciar en la fiscalía, no sé por cuál disparate que ella se le ocurrió, porque como critiqué la política exterior de Venezuela, eso me convierte en traidor a la patria. Bueno, y yo no sé cuántos juicios militares tengo encima, amenazas de que me van a quitar la inmunidad parlamentaria, de que me van a multar o de que me van a acusar de desacato, 1000 cosas. Ahora, si me voy a detener y voy a retroceder ante cada cometida del gobierno, bueno, simplemente, ¿para qué votó la gente? ¿Para que saliera corriendo o para que diera la cara? Así es. Ahora, ¿cree usted y visualiza, sentado en este estudio, tuvimos con nosotros al dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, y decía, en lo que nos den la oportunidad de recaudar ese 20%, es que no son ni 2 ni 3 millones de firmas, es que vamos a hacer un referéndum por adelantado? ¿Usted lo visualiza así, presidente? Así es, así lo visualizo. No obstante, que estas señoras del Consejo Nacional Electoral, las 4 comadres, como yo le digo, están repitiendo el mecanismo de colocar primero un número muy pequeño de máquinas, 5.000 y pico, como para dificultarnos más la recolección de firmas. En segundo lugar, ya está el mapeo. Máquinas donde hay pocos electores y no máquinas donde hay muchos electores, lo cual nos obliga
a un esfuerzo extraordinario de movilización. Claro, tenemos que hacer lo que vamos a hacer. Vamos a decir, no, si no me pones el número de máquinas que yo quiero, en los sitios que yo quiero, entonces no voy a referéndum. ¿No? Nos agarran, como dicen, nos agarran la patica y entonces vamos a estar a merced de ellos para que se hagan los procesos electorales simplemente cuando a ellos les dé la gana y en las condiciones que a ellos les dé la gana. Tenemos que asumir el reto. Asumir el reto por barreras y obstáculos que nos pongan por delante. Presidente, ustedes decían también en rueda de prensa que les preocupaba no la firma del acuerdo de paz en Colombia, sino las consecuencias que eso pueda traer para Venezuela. Y es que lo hemos discutido tantas veces en este programa. Aquí la oposición no está peleando solo contra Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. Están peleando contra prácticamente la sede de una operación de crimen internacional. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de guerrilla, estamos hablando incluso de bandas internas, bandas criminales que ha aupado el gobierno. Y este tema de que la guerrilla deje que Colombia sea un territorio de paz, pero muchos de ellos que no están de acuerdo con ese encuentro con el gobierno de Santos, decida irse a Venezuela a seguir haciendo de las suyas, nos pone en un riesgo nuevo o quizás peor del que ya está sometido el país. ¿Qué piensa usted de esto? ¿La pelea es con quién entonces? ¿Con quién está peleando la oposición? Está repitiendo lo que yo dije hace algún tiempo, yo creo que hace mes y pico, en algunas entrevistas y en algunos actos públicos. Lo que va a significar la solución del problema de la guerrilla narcoterrorista en Colombia por el acuerdo de paz con el gobierno, eventualmente va a significar un desplazamiento de esas fuerzas hacia acá. Incluso de los que estén de acuerdo con la paz en Colombia, se van a desplazar hacia territorio venezolano, donde por cierto ya tienen su pateadero y su aliviadero desde hace años. Porque para nadie es un secreto que en toda la frontera occidental de Venezuela, Táchira, Apure, parte del Zulia, allí la guerrilla hace y deshace con la protección y ante los ojos del gobierno venezolano. Incluso había ahí se abastecían, cobran vacunas, hacen secuestros, etcétera, etcétera. Y ahora cesado una gran cantidad de violentos colombianos por esos acuerdos de paz, pues muchos de ellos tranquilamente se van a desplazar hacia territorio venezolano para complicarnos más la de suyo complicada situación de la frontera venezolana, que por cierto, todos los problemas se han agravado con los célebres decretos que dictaron para esa zona, todos sin excepción. Crecimiento, inflación, secuestros, vacunas, etcétera, abandono de fincas y para de contar. Usted decía que se va al Zulia en los próximos días y que va a haber pues una gira nacional de los líderes de la unidad para ir llevando al pueblo y entusiasmarlo para que vayan estos 3 días. A nivel internacional, también hay una campaña, una gira para ir recaudando el apoyo de quienes todavía, que ya son muy pocos, no se han anotado en un respaldo a la democracia venezolana. Sí, mira, Carlos, yo le había manifestado a Carla hace un par de días que nosotros estábamos programando, el diputado Luis Florido y yo, permanentemente acusados de traición a la patria por haber denunciado la tragedia de la situación de venezolana ante organismos internacionales de los cuales Venezuela forma parte, por cierto. Estamos preparando una gira, no tengo la fecha precisa porque también tenemos que disponer también tenemos que conocer la disponibilidad que tenga Luis Almagro, una nueva visita a la Organización de Estados Americanos, porque desde nuestra presencia en Washington para acá, las cosas se han agravado enormemente, la cosa está mucho peor, más presos, más detenidos, más violaciones de la Constitución, más participación activa de los militares en política, o sea, la situación de quebrantamiento del orden democrático venezolano se ha agravado muchísimo desde entonces hasta acá. Y por supuesto vamos a recurrir a los organismos y a los mecanismos que establece la Carta Democrática Interamericana para que se activen, sino para solventar, al menos para mitigar en algo la situación dramática que estamos padeciendo en Venezuela, a consecuencia del gobierno que ya desde hace tiempo puede ser perfectamente calificado como gobierno foráneo. Bien, le agradecemos mucho que se haya tomado este tiempo para conversar con la audiencia del Venezolano TV, y si van a viajar acá a los Estados Unidos estaremos bien pendientes, así como estaba Carla la otra vez, detrás de ustedes para darle cobertura a todo esto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Carlos, con mucho gusto.
Gracias a ustedes por el contacto, siempre a la orden. Un gran abrazo a mis paisanos allá. Bien, por una Venezuela libre y de los venezolanos. Así es. Muchas gracias, Presi. Lo Un queremos abrazo, mucho. un abrazo. Un qué besote. maravilla, siempre Bueno, encanta tenemos que hacer conversar. la pausa. Me agradó mucho que dijera que, bueno, que los venezolanos en el exilio Sí. están incluidos en sus discursos, pero sobre todo que dijera bueno, que él tiene que ser tolerante con la gente que lo critica. Eso me pareció un gesto de humildad y además de un liderazgo que necesita Venezuela en este momento. Mira, yo soy un ser humano, Claro. yo no te tengo a ti que desplazar ni discriminar porque me critiques, para eso estoy aquí, estoy en esta palestra, para que lánzame y yo veré cómo lo toreo y cómo lo tolero. Pero me pareció una entrevista muy... Sí, ya tenemos que irnos a la pausa. Muy Nos están interesante. haciendo 50.000. Ah, sí, tenemos que Ya irnos de mismo, inmediato. ya de mismo. inmediato. Ya volvemos. El programa es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. Punto Sur y descubre lo mejor en carnes. Estoy sufriendo la tensión. ¿Ah? ¿Has visto lo que es eso? Estaba por comentarles y tuvimos que irnos porque había que darle a esta hora siempre a nuestros amigos de Goya la hora y la temperatura. Pero estaba por comentarles, se lo estaba comentando a Carla en la pausa, lo que tenía que ver con lo que ocurrió en el 2005. Y yo estaba en el estudio en una entrevista con Henry Ramos, que en ese momento estaba diciendo en nombre de Acción Democrática que no se iba a presentar en las elecciones del 2005, en las elecciones parlamentarias, Sí. donde la oposición decidió no participar. Y él le decía así, lo hacemos en contra de la doctrina de Acción Democrática, que ha sido un partido concurrente siempre, hasta en las dictaduras más férreas, cuando se ha abierto una Aunque pensemos que es un error. y pensamos que es un error, pero no vamos, pero sobre todo porque había un clamor popular, la gente no quería que No fuera. querían ir. Eso fue como el paro. ¿Usted se acuerda del paro? Carlos Ortega en la avenida Bolívar con un gentío y la gente decía, paro. Bueno, Claro, o sea, pero paro. fíjate que lo que he aprendido de la elección, yo no fui a votar y después... Yo tampoco. Ahora hay mucha gente que dice, no, yo sí voté. Ay, sí, claro, es mentiroso, mentiroso. Eso es como la gente. Mentirosa que no votaste. Hay una llamada de Carolina del Sur, que por ¿sí? favor la atendamos. Bueno, vamos a atenderla. Hola, bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo o estás? bienvenido. No, Buenas noches. Buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo están Hola. ustedes? Un saludo, paisano. Mira, yo tengo mi nombre es Iván Colina. Adelante, Iván. Mira, yo tengo una inquietud. Esta funcionaria del CNE, Socorro Hernández, cuando la entrevistó Vladimir, Ajá. ella dijo que el CNE tenía que mantener un equilibrio con relación al revocatorio. Es decir, proteger a aquellos que pretenden revocarlo y a su vez también proteger al revocado. ¿Sí? Y entonces mi pregunta es, usted como periodista, yo me atrevo a meterme en ese mundo, que no es mi campo, yo soy docente, pero fíjate lo siguiente, mi inquietud se basa en esto. ¿Acaso en alguna parte dice que al revocado hay que protegerlo? Hay que mantener un equilibrio con relación a eso. Es decir, el que es revocado tiene que someterse a revocatorio porque así lo establece la ley, la constitución, la regla, la normativa. Claro. Sí, sí, sí. Yo no tengo por qué protegerlo a él. ¿Pero a qué se refiere con protegerlo? No, Es decir, porque la Iván, funcionaria dijo... Lo que yo creo, disculpa, Ajá. Iván, y no te cortes, lo que yo creo que se refería, aunque sabemos que ese es el discurso para disfrazar su parcialidad, es que en un revocatorio tienen derecho los revocantes y los Obvio, revocables. las dos O sea, partes. las dos partes. Nosotros tenemos derechos que están consagrados en la Constitución de cómo vamos a revocar al funcionario y el funcionario tiene el derecho de que se cumpla. A que lo revoquen como es. A que lo revoquen como es y no que se salte. Por ejemplo, si se tratara de un referéndum revocatorio para revocar a los diputados de la oposición, a lo mejor entonces le estarían violando los derechos al revocable.
que en este Sí. caso serían los diputados. Yo creo que por ahí va la cosa. ¿Tú no crees que por ahí podía haber ido? Pero pienso lo siguiente, Carlos. El revocado está recurriendo a artimañas, artificios. Ah, no, trampas, claro, no, un eso montón lo de sabemos. cosas que eso no está escrito en ninguna parte. Por eso te decía, ella usa ese argumento para disfrazar la parcialidad de ella y sus otras 3 comadres. A eso voy, justamente. Angelina la de eso Goyo, como dice demuestra cuán parcializada está esa gente, pues. Sí, no, eso está claro. De verdad que gracias por comunicarte. Mira, y que riega la voz allá en Carolina del Sur entre los venezolanos. Por favor, riega la dirección de nuestra página en internet para que todo el mundo contacte con nosotros y pueda ver el programa www.elvenezolano.tv. Muchas gracias por esta llamada. Los teléfonos están allí para que los ¿Dónde usen. están? A mí se me había olvidado decirle a la gente que podía llamar, ¿Dónde pero allá arriba en el cielo, en el 305-722-5228. Tenemos un tipo gigante, inmenso, que tiene un cartelito allá arriba. También nos llama a través del Guindado del techo. 210-5002, código 212 si está fuera de Caracas, si está en Caracas. Donde quiera que se encuentre dentro de Venezuela es el costo de una llamada interna, de una llamada dentro del país. Así que no es que, ay, me llegó la factura con una cosa así para Estados Unidos. No, nada de eso. Se El marca costo es una local y llamada repite local. aquí, le atiende la señora Angola. No todos los días. Búsquenle en las redes sociales, la foto del fin de semana, búsquenle. Usted sí es. ¿Ah? No, y la patilla, y la patilla poniendo No, la foto. Los amigos de la patilla pusieron la foto. Esa fue una decisión de Alberto Rabel. Yo no sé, puede ser que no. Dijo, "Ey, vamos a sacar acá." Y la puso ahí. Puede ser que no, pero bueno, ahí está. Lo cierto es que estoy muy complacido de la entrevista que nos dio Henry Ramos. Yo también. Muy complacido. Él siempre tiene como esa constante en las recientes conversaciones que hemos sostenido con él de generar tranquilidad. Sí. A mí me genera tranquilidad. Yo no sé si es la percepción general, yo espero que sí, porque lo comentábamos el otro día, en la radio me preguntan mucho qué pienso va a ocurrir en Venezuela. Porque hay como desespero internacional, pero bueno, esta gente no sale, esta ¿Y tú gente que no eres de allá lucha, y que esta eres gente periodista, qué piensas? Digo, mira, el valor más importante que tiene el venezolano ahora es una oposición y un liderazgo serio. Un liderazgo serio que no quiere más muertos, que no quiere una resolución violenta, ni quiere una resolución fuera de la ley. Y mira, y esa es una reserva moral que vamos a tener para la nueva Venezuela. Pero por Nosotros lo supuesto que sí. intentamos todo apegados a la Constitución. Oye, qué orgullo tan grande decir que se obtuvo esa transición y ese cambio por las buenas. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro programa y es un gusto poderlo recibir y le damos las gracias por tomarse este tiempo para conversar con la audiencia al subsecretario de Prensa Nacional del Partido Demócrata, José Aristimuño. José, es un placer recibirlo en el programa. Buenas noches, le saludamos mi compañera Carla Angola y quien les habla Carlos Acosta. ¿Cómo está usted? Ay, no tenemos su audio, deme un segundo, por favor, pues no tenemos su audio, lo acabamos de ver en pantalla, pero no tenemos su audio. Sí, No sabemos ya tenemos si... la imagen del Skype, lo que nos falta es el audio. A ver ahora. Ah, sí es tan amable que se ponga el headset. Es que creo que tiene Sí, lo tiene. el audífono con el micrófono incorporado, pero lo podemos intentar probar antes A de ver, salir al aire. sí. Si lo prueban allí. Inténtenlo, por favor, muchachos, adentro en cabina. Si tiene... Nos dicen, bueno, pero comuníquenselo ustedes por allí, no es más fácil. Nos dicen que tiene el audífono equivocado en el oído y el micrófono está en el otro audífono, entonces quizás por eso es que no lo estamos escuchando. Yo no entiendo nada de eso. Pero... Yo no sé si es exactamente así, porque aunque sea lo deberíamos estar escuchando de lejos, porque... A ver ahora. No, seguimos teniendo esa... Bueno, esa vamos a falla. arreglar eso por Ya allá. lo van a arreglar, ya van a Exacto. conversar con él por teléfono para arreglarlo, pero vamos a conversar con él de muchas cosas y sobre todo del debate, por supuesto. Sí, cómo fíjate lo maneja la que prensa hay que evaluar aquí. Primero, Donald Trump se vino para el sur de la Florida inmediatamente. Ah, sí, a mí me agarró esta mañana una tranca. Sí, dejó el justo debate y frente al dijo, Trump. voy al Miami-Dade College. Y fue al Miami-Dade College. Sí, pero estuvo en su hotel y entonces allí también, trancó todo además. cuando venía y cuando Pero salía. allí hizo una reunión, se decía, con 150 latinos a puerta cerrada, no era abierta al público. Hoy Hillary Clinton también continuó con su gira de campaña y después, en la noche, a esta hora de estar en Melbourne, el propio Donald Trump. Ellos siguen adelante, como decíamos ayer, ellos no van a ir a los 50 estados a hacer campaña, van a los estados
que son determinantes desde el punto de vista de los votos electorales, esos estados que más votos les pueden dar y además los estados en los que hay más duda, en los que se llaman los pendulares, en los que la población todavía no está definida sobre cuál es su partido político. De hecho, no hay partido político. Hay ocasiones en las que una zona como la Florida vota republicano o vota demócrata. Igual pasa en Ohio, igual pasa en Pensilvania, se habla de la misma manera de Arizona, de Colorado. Y son zonas a las que ellos tienen que acudir quizás con más intención de hacer una campaña, de intentar cambiar esa percepción de las candidaturas para obtener un voto a favor. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a intentar de nuevo conversar con este estratega del Partido Demócrata sobre lo que fueron las conclusiones del debate del día de ayer. Ya volvemos.